acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 5 de septiembre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El 1 de septiembre inició el periodo de registro para el voto de las y los mexicanos en el extranjero en las elecciones locales de 2023. El INE dialoga con Dreamers con el fin de promover su participación desde el extranjero. Participan consejeras del INE en el segundo taller de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Dicta consejero presidente del INE conferencia magistral Evolución y desafíos de la democracia mexicana en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Señala consejera Dania Rabel que es fundamental para la democracia la existencia y permanencia de asociaciones de la sociedad civil. El INE presentó el libro Representación y Participación Política Indígena en México. El 1 de septiembre inició el periodo de registro en la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero originarios del Estado de México y Coahuila que deseen ejercer su derecho al voto en las elecciones de gubernatura que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023. Para registrarse deben ser originarias u originarios de alguno de estos estados, tener su credencial para votar vigente e ingresar a votoextranjero.ine.mx o bien llamando a INETEL desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 o desde el resto del mundo por cobrar al 5255-5481-9897. En 2023, las y los connacionales del Estado de México y Coahuila podrán ejercer su voto a través de la vía postal, de manera electrónica por internet o de manera presencial como parte de una prueba piloto que se implementará en algunos consulados de Estados Unidos y Canadá. Si no cuentan con su credencial para votar o ya se venció, pueden tramitarla en el consulado o embajada más cercanos a su domicilio. Pueden conocer toda la información en INE.mx y en votoextranjero.ine.mx. Con el fin de ofrecer información sobre las actividades del INE para garantizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero, así como promover la cultura cívica y concientizar sobre la importancia del voto, el INE llevó a cabo un encuentro con un grupo de jóvenes mexicanos que radican en Estados Unidos, conocidos como Dreamers. Al entablar un diálogo con las y los jóvenes, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló la importancia de que las y los connacionales se registren en el padrón electoral y obtengan su credencial, pues dijo que ello va más allá de poder votar. Estar registrados en el padrón electoral y por consecuencia tener su INE los hace ciudadanos con muchos más derechos. Y no solamente porque van a poder votar o eventualmente ser votados, sino también porque les va a permitir identificarse. Entonces cada vez más estamos trabajando poco a poco para que la INE tenga otras funciones. Lo que quiero decirles es que tener el INE es mucho más allá, es mucho más que poder solo votar, porque además eso les permite identificarse en todo el país. Agregó que la opinión de las y los jóvenes es fundamental para mejorar el servicio del instituto. Por su parte, la consejera Claudia Zavala destacó que continúa el trabajo para perfeccionar la credencialización y así reforzar el voto extranjero. Además, explicó las 3 modalidades de voto desde el exterior en 2023. Voto postal, voto por internet y voto presencial. El voto presencial por internet será, se va a dar en tres consulados en Estados Unidos, que va a ser en Los Ángeles, en Dallas y en Chicago. Así que si no se registran en alguna en las modalidades, ese día van a poder, si ya tienen su credencial, por supuesto, ese día podrían ir a cualquiera de esos 3 consulados a emitir su voto. Acompañada del presidente del California México Study Center, Armando Vázquez, consideró que el INE, en compañía de la juventud, enfrentará los nuevos retos y construirá procesos para un mejor país desde cualquier lugar donde estén las y los mexicanos.
La semana pasada, el INE emitió un comunicado en respuesta al pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que llamó al instituto a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante la imposición de sanciones. Al respecto, el instituto aclaró que no emite sanciones o multas a periodistas o usuarios de redes sociales y explicó que la unidad técnica de lo contencioso electoral es la encargada de recibir quejas en materia electoral e investigar los casos denunciados, mientras que el órgano encargado de resolver los procedimientos especiales sancionadores es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Especializada y, en última instancia, la Sala Superior. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE únicamente aplica medidas cautelares cuando, a solicitud de las personas quejosas, así se dictaminan a partir del análisis de los casos. Estas medidas pueden implicar la suspensión de la difusión de publicaciones en redes sociales hasta que el fondo del asunto sea resuelto por el Tribunal Electoral. El INE aplica la ley sin distingo y, en caso de no estar de acuerdo con sus determinaciones, estas pueden ser controvertidas ante el propio tribunal. El instituto reiteró su respeto a los derechos de las y los periodistas, usuarios de redes sociales y ciudadanía en general, así como la garantía al derecho humano de libertad de expresión de todas y todos. Por otro lado, en un video difundido en sus redes sociales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el proceso de presupuestación del instituto para 2023 se basa en estudios financieros y en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia. Dijo que de cada 100 pesos del gasto del sector público el próximo año, el instituto plantea ejercer 20 centavos para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Si escuchas que el INE solicitó un presupuesto exagerado a la Cámara de Diputados, por favor tome en cuenta que más de 6,000 millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos y que 4,000 millones solo se ejercerían en caso de promoverse una consulta popular. Los 14,000 millones de pesos que sí ejercerá el INE para garantizar tus derechos políticos equivalen apenas al 0.20% del total del presupuesto de egresos de la Federación proyectado para 2023. Es decir, el INE gastará apenas 20 centavos de cada 100 pesos que ejercerá todo el sector público durante el próximo año. Recordó que el monto solicitado, que asciende a 14,437 millones de pesos, contempla los recursos para las actividades permanentes, así como para organizar las elecciones locales de 2023 y el inicio del proceso electoral federal de 2024. Por un lado, 11,769 millones de pesos para su gasto operativo, es decir, para sus actividades permanentes. Y por otra parte, 2,668 millones de pesos para la cartera institucional de proyectos que incluyen las elecciones locales que habrán de celebrarse en el Estado de México y Coahuila en el año 2023 y el arranque de las elecciones federales de 2024. Es muy importante destacar que el Consejo General del INE aprobó estos montos después de un minucioso proceso de consulta y análisis con todas las áreas del instituto sobre los requerimientos financieros de cada una de ellas y de las actividades que desarrolla el INE, así como los servicios que presta a la ciudadanía. Explicó que el instituto solicitó un presupuesto precautorio de 4,025 millones de pesos para la realización de una eventual consulta popular de acuerdo con lo establecido en la ley. Y recordó que en caso de no realizarse, este recurso se reintegrará inmediatamente a la tesorería de la Federación. Al participar en el segundo taller de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizado por el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el marco de las elecciones locales, la consejera Dania Rabel habló de los retos en los que las autoridades y partidos políticos deben seguir trabajando para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres. También creo que es importante que esto, que para mí ya es una regla que pues debería de aplicarse absolutamente en todos los lugares donde se postulan mujeres, que tiene que ver con los bloques de competitividad, que se mande a las mujeres a los lugares donde verdaderamente son competitivos los partidos políticos que las están postulando. Y básicamente requerimos voluntad política en este tema. Hemos dicho que antes del 31 de octubre los partidos políticos deben de modificar sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva. La consejera Norma de la Cruz señaló que los protocolos y lineamientos que ha desarrollado el INE deben ser adoptados y adaptados para brindar una atención integral y cercana a las víctimas de violencia política.
el ir a tener estos espacios y el ir adaptando y adoptando estos protocolos, estos lineamientos que desde las diferentes instituciones estamos construyendo, no son solo para nosotros, son instrumentos que esperamos también puedan adoptar y adaptar y podamos dar una atención integral, mucho más cercana y dándole prioridad a la víctima para evitar que esto se siga propagando y evitar que en el mismo partido haya reincidencias y repeticiones. Al dictar la conferencia magistral Evolución y desafíos de la democracia mexicana en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el sistema electoral funciona y es mejorable. Prueba de ello es la credibilidad ciudadana que tienen los órganos electorales. Señaló que una reforma electoral no es necesaria, pertinente sí, siempre y cuando sea el producto de un consenso entre las fuerzas políticas y de diagnósticos adecuados. Siempre será bienvenida una reforma, garantizando las condiciones para que lo que hoy no es un problema, como lo era hace 30 años, es decir, las elecciones hoy, hace 30 años, eran el principal de nuestros problemas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo electoral no puede mejorarse? Sí, y bienvenida sea una reforma que mejore lo que tenemos. Pero si va a ser una reforma para volver a hacer de lo electoral un problema, híjole, es lo último que necesitamos como sociedad. Dijo que si no se concreta una reforma a la ley, las elecciones de 2024 se conducirán de manera exitosa como lo fueron las de 2021. Si no hay reforma, no nos va a pasar nada. La elección del 2021 fue la elección desde el punto de vista técnico, de funcionamiento de los sistemas, de participación ciudadana, ya lo decía, de número de ciudadanos que aceptaron fungir como funcionarios, mejor realizada en la historia. Nunca antes se había realizado desde el punto de vista técnico una elección tan bien hecha como en 2021. Las cifras están allí para constatarlo. En el marco del aniversario 19 de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la consejera Dania Rabel impartió la conferencia AMCE 19 años trabajando en pro de la igualdad, en la que destacó que el papel de las autoridades electorales es garantizar que las mujeres participen en la vida política en condiciones de igualdad, por lo que señaló la importancia de la colaboración entre instituciones electorales y asociaciones. Ya lo han puesto sobre la mesa las organizaciones de la sociedad civil, las activistas y las personas de la academia. Es una responsabilidad conjunta garantizar efectivamente el principio constitucional de paridad de género. La consejera celebró que los trabajos de la asociación se dirijan a conocer y apoyar el trabajo de mujeres que han generado espacios y estrategias de denuncia y a su vez brinden acompañamiento en situaciones de violencia política. Ante medios de comunicación durante la inauguración de la nueva sede de la Junta Local del INE en Zacatecas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió al presupuesto solicitado para el instituto en 2023. Señaló que los recortes presupuestales podrían poner en riesgo la organización de las elecciones y recordó que derivado de una sentencia de la Corte de aplicar un recorte al presupuesto del instituto, la Cámara de Diputados deberá fundamentar dicha decisión. ¿Puede tocarse el presupuesto que ha solicitado el INE? Sí, claro, es su facultad, pero por primera vez tendrá que justificar por qué se recorta o por qué se modifica cada peso del presupuesto que el INE ha solicitado. Y esto abre una nueva dimensión. La Cámara de Diputados no podrá volver a actuar discrecional y arbitrariamente como había ocurrido hasta ahora. Pero el tema presupuestal ahí está y no es nuevo. Yo diría cuidado con los eventuales recortes que no sean bien pensados y bien justificados, porque el próximo año se puede poner en riesgo no solamente la operación de las dos elecciones que tendrán lugar el 4 de junio, es decir, Estado de México y Coahuila, sino no hay que olvidar que el próximo año, a partir de septiembre, el Instituto Nacional Electoral estará ya involucrado en la organización de que va a ser la mayor elección de nuestra historia, es decir, el proceso electoral de 2024. Destacó que lo solicitado se trata de un presupuesto responsable y explicó que no se solicitarán más recursos que en 2022, a pesar de que el próximo año se llevarán a cabo elecciones locales más grandes y complejas que las del pasado 5 de junio. El esfuerzo que se ha hecho de astringencia, es decir, de constricción presupuestal. El próximo año va a haber elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Suman un padrón electoral de potenciales votantes del orden de 14 millones, un poco más de 14 millones de electores, 14 millones y medio de electores. El 6 de junio pasado, en las elecciones, en los 6 estados que tuvieron elecciones, podían votar 11 millones de ciudadanas y ciudadanos. Es decir, el próximo año va a haber elecciones más grandes.
que las que hubo este año. Y estamos pidiendo exactamente el mismo monto de recursos que pedimos para las elecciones locales de 2022. Es decir, elecciones más grandes, más complejas, que van a necesitar más casillas, más personal, más visitas de campo a ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, etcétera, al mismo costo de este año. En ese sentido, dijo que comparado con 2017, cuando inició la organización de la elección de 2018, se están solicitando menos recursos en 2023, cuando iniciará el proceso electoral federal 2024. Por otro lado, mostró su preocupación por las propuestas de reforma a la ley que plantean la desaparición del servicio profesional electoral, los órganos desconcentrados e incluso del propio INE. En el marco de la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2022, organizada por la UNAM, el consejero electoral Uquibe Espadas presentó el libro Representación y Participación Política Indígena en México, de Marta Singer, en donde señaló que el texto aborda el esfuerzo que las y los miembros de comunidades y pueblos indígenas han realizado para disminuir su exclusión. Por su parte, Marta Singer dijo que su texto permite la reflexión sobre los problemas de la representación política indígena y señaló que los pueblos quieren seguir formando parte del Estado mexicano. En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, en la que se aprobó la declaratoria de vacantes y la convocatoria del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar 194 plazas del Servicio Profesional Electoral, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, señaló que si hay algo que funciona muy bien en el instituto y que permite que cumpla adecuadamente con sus múltiples responsabilidades constitucionales, es el Servicio Profesional Electoral Nacional, que lo ha colocado como el instituto con el cuerpo de profesionales más asentado del país. Entérate. Durante su participación en el ciclo de conferencias Igualdad y no discriminación más allá de las normas, un tema de derechos humanos, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, destacó que el tribunal es un órgano de las y los mexicanos y su objetivo es construir una democracia más justa, incluyente e igualitaria, por lo que llamó a la sociedad a que se apropie del órgano jurisdiccional electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación organizó el foro Los derechos político-electorales de las mujeres migrantes, con la finalidad de intercambiar ideas y experiencias, así como encontrar propuestas a fin de generar soluciones para la tutela de sus derechos. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.